Bendiciones, amados hermanitos de ETE. Siempre es un placer muy grato este reencuentro con ustedes, hermanitos, aún así sea de manera virtual, pero siempre muy agradable este encuentro. Qué bueno, un saludo cordial a nuestras hermanitas Úrsula, Madeleine, Petronila, Vicentina, Lucrecia, Marjorie, María Teresa, Antonia y al querido hermano Leonardo, que debe estar bien atareado en estos momentos, seguramente en la entrega de los libros, hermanos, para todos los hermanos queridos. Muy bien, hermanitos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos ya que empezar con nuestro nuevo libro, el libro número 6, que es el último de la serie de los estudios de ETE. Y bueno, hermanos, démosle gracias, tomémonos de las manos, todo el grupo, y demos gracias al Señor por este encuentro. Señor mío y Dios mío, bendito Padre, te damos gracias porque hemos podido terminar nuestro libro 5, Señor, con bastante esfuerzo. Te damos gracias porque hemos recibido muy buenas lecciones como es debido. Y queremos hoy que empezamos el nuevo libro 6, con el que completamos esta serie de estudios, Señor. Queremos hacer nuestra promesa, Señor, de hacer nuestro mejor esfuerzo, de concentrarnos más en el estudio, de dedicar más tiempo, Señor, al estudio de tu palabra, a que seamos disciplinados, Señor, en nuestros encuentros, y que sea el Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe siempre en el aprendizaje de tu palabra. Te pido, Señor, en medio de estos tiempos difíciles de pandemia, que precisamente tú los has diseñado, Señor, para que no haya pretexto alguno, Señor, en el estudio de tu palabra. Así lo discernimos, Señor, en un tiempo sumamente necesario para este refrigerio espiritual, Señor. Te pido, Padre amado, ilumines a mis amigos, a mis queridos hermanos de este grupo querido, para que puedan concentrarse bien en el estudio de este último libro, Señor, y podamos continuar creciendo en gracia y en sabiduría, que es lo que tú esperas de nosotros, Señor. Te pedimos provisión, salud y paz en nuestros hogares, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanitos queridos, entonces ya tenemos, o cuando tengan ustedes ya su libro a la mano, lo primero que vamos a hacer, hermanos, es completar los gráficos que están al inicio del libro. Como ustedes ya bien saben, hermanos, en todos los libros tenemos los gráficos ahí con un propósito, de que nosotros hagamos el esfuerzo por tener ya grabados en nuestra mente lo fundamental, cómo es que está dividido el Evangelio de Mateo. Lo dijimos al comienzo del libro y lo vamos a repetir hoy al final, ya al inicio de este libro final. El Evangelio de Mateo está conformado por 28 capítulos, que son la base precisamente de este estudio de la vida de Jesucristo que estamos terminando. El capítulo 1 viene a ser la introducción, como ya lo saben ustedes. El capítulo 2, que es la infancia de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 3, del capítulo 3 al 4:11, tenemos el año de preparación. Del capítulo 4:12 al capítulo 13, que es el año de popularidad. Del capítulo 14 al 27, que es el año de pasión. Y el capítulo 28, que es vida resucitada. Esto, hermano, tienes que memorizarlo en tu mente para que puedas tener una visión amplia y para toda la vida, hermano, de la vida de Jesucristo de acuerdo al Evangelio de Mateo. Esto es elemental. Esa es la base, hermano, del conocimiento que hemos adquirido aquí en todos estos 2 años, prácticamente. En este libro final es exclusivamente dedicado al tema de vida resucitada, que es el capítulo 28, donde encontramos ahí el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo para todos los cristianos. Ir y predicar el Evangelio aquí en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí, con el conocimiento del personaje principal de la Biblia, que es el Señor Jesucristo, porque sabemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es cristocéntrico.
Entonces ya con el conocimiento del protagonista realmente de la inspiración bíblica, ya nosotros podemos, hermano, o estamos en capacidad de ministrar. Ministrar es llevar la palabra, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo evangelio que enseñaron los discípulos del Señor. Entonces, hermano, debemos concentrarnos en el estudio de su palabra, hermano. Tenemos que tener la certeza de que conocemos a la persona principal, que conocemos el evangelio del Señor Jesucristo. Perfecto, hermanito. Entonces, como este es el último libro, a mí me agradaría en lo personal, porque es oficio de guía y de consejero en este momento, de que ustedes ya tengan de la mejor forma este último libro. Vienen los gráficos tan parecidos a los anteriores y obviamente tenemos un nuevo gráfico que corresponde ya a esta última parte. Entonces tenemos análisis del Evangelio de Mateo, ya lo sabemos, lo acabo de explicar. Luego tenemos el gráfico 2, que es la introducción, es decir, que es un cuadro cronológico, ¿no?, para ubicarnos, digamos, 2000 años antes de Cristo, que es el reino venidero, David 1000 años el reino vacilante, Babilonia 600 años antes de Cristo el reino vacante, y Cristo el reino verdadero. Ese cuadrito también es muy importante para ubicarnos cronológicamente. El gráfico 3, que es la infancia de Mateo, que está en el capítulo 2. Luego seguimos el gráfico número 4, el año de preparación. El año de preparación, hermano, ahí, si es que puedes tomar nota, cuando tengas tu libro, para que lo completes, mejor dicho, cuando tengas tu libro, diremos ahí que en el punto número 1 es predicación de Juan el Bautista, que está en los cuadros sinópticos, o en todos los evangelios sinópticos, en los tres, Mateo, Marcos, Lucas. El punto número 2, el bautismo de Jesús. El punto número 3, la tentación de Jesús. El punto número 4, los primeros discípulos de Jesús. Esto ya está relatado en Juan. De Juan, del 1 al 4, está todo lo que voy a comentar ahora. El punto 4, los primeros discípulos de Jesús. Jesús cambia el agua en vino. Jesús purifica el templo, número 6. Jesús enseña a Nicodemo, el número 7. Jesús habla con una samaritana, en el número 8. Y en el número 9, Jesús sana al hijo de un oficial. Y 10, Jesús es echado de Nazaret, que está en el Evangelio de Lucas. Entonces, esa es la forma como debes desarrollar ahí tu libro para que esté lo más completo posible. Ya el gráfico número 5 es referido al año de popularidad que ya lo estudiamos. ¿Recuerdan, hermanos? El título, expansión del reino, comienzo del ministerio en Galilea, capítulos en el capítulo 4, versículo 12. En punto 2, estatutos del reino, el sermón del monte, que es el tema, ¿no? Capítulo 5, 6, 7. En el capítulo 3, o en el título 3, evidencias del reino, los milagros, capítulos 8 y 9. Embajadores del reino, los apóstoles, capítulo 10. Enemigos del reino, oposición creciente, el tema, capítulos 11 y 12. Y ejemplos del reino, las parábolas en el capítulo 13. Viene el gráfico 6, que es el año de pasión. ¿No es cierto? Que tienes ahí para desarrollar, y este te lo dejo como una tarea, hermanos, porque está muy fácil la explicación aquí, que es el año de pasión, el semestre de retiro y el semestre de entrega. Ejercita tu mente, hermano, y puedes desarrollarlo. Y el siguiente cuadro, que es el semestre de entrega, que está en el capítulo 19-20 de Mateo, ¿no es cierto? Las fiestas, tabernáculos, la primera, la segunda fiesta, purificación o dedicación, el viaje extra Betania, y el punto 3, fiesta de Pascua. Aquí en este cuadrito en especial, en el semestre de entrega, al final en el punto 3 dice, en la columna de Lucas dice, tercer viaje, Mateo igual 6 episodios. ¿A qué 6 episodios se refiere? Como tienes espacio ahí, anota ahí esos 6 episodios. Como te repito, en el capítulo 19 y 20 de Mateo encontramos estos 6 episodios. El primero es Jesús bendice a los niños, el joven rico, obreros de la viña, Jesús anuncia su muerte, la tercera anunciación, la petición de Jacobo y Juan, y 2 ciegos sanados en Jericó. Esos son los 6 episodios. Y ahora viene el año de pasión, la última semana que acabamos de estudiar, hermano, en el libro anterior. ¿Qué ocurrió? El domingo, la entrada triunfal. El lunes, la higuera estéril es maldecida, la purificación del templo.
El día martes, la controversia en el templo. Jesús se lamenta sobre Jerusalén. El sermón del Olivete. El miércoles, Jesús descansa. Judas planea traicionar a Jesús. El jueves, la última cena, la enseñanza en el aposento alto. Getsemaní. Y en el viernes, los juicios religiosos y civiles y la crucifixión y sepultura. Y en el día sábado, en la tumba. Ahí termina el tema referido al último libro que acabamos de estudiar, el libro 5, hermanos. Entonces, ¿cómo terminó esta parte del estudio hasta donde hemos avanzado con el libro anterior? Jesús permanece en la tumba. Ahora, en el gráfico que tenemos hoy, es el gráfico número 9. La vida resucitada, en el capítulo 28. Las apariciones del Cristo resucitado, es el primer tema, que se encuentran en el capítulo 28, versículos 1 al 10. El segundo tema que vamos a tocar en este estudio de este libro es la negación del Cristo resucitado, que está comprendido entre los capítulos 11 al 15. Y la tercera parte, que es la gran comisión del Cristo resucitado, que lo encontramos desde el versículo 16 al 20 del capítulo 28. Esos temas los vamos a abordar definitivamente en el transcurso de este libro, por partes. Entonces, hermanos queridos, eso es lo que tienes que completar en lo referido a los gráficos. Muy bien. Aquí quiero ser, hermano, un poco exigente con ustedes, porque así debe ser, por el bien de todos, hermanos. El estudio necesita un esfuerzo común, y por supuesto un esfuerzo personal. Porque ¿cómo podríamos crecer, hermanos, si no le dedicamos el debido tiempo al estudio de la palabra? Repito, estos tiempos de pandemia, hermanos, al Señor está todo dentro de su soberanía, hasta la última partícula del universo tiene existencia y tiene control de la mano del Señor. Obviamente la pandemia es el tiempo que nosotros necesitábamos para ese refrigerio espiritual. Ya no habrá pretextos para no hacer las tareas. Ya no habrá pretexto para los atrasos, hermano. El Señor nos ha dado este tiempo, repito, para este maravilloso refrigerio. Y debemos aprovecharlo de la mejor manera. El Señor quiere que nos equipemos bien de la palabra. ¿Con qué propósito? De que podamos contribuir a esa causa. De que podamos ejercitar eso que nos está demandando el Señor, ¿no? De predicar el Evangelio. La gran comisión, hermanos. Ya con este estudio de este sexto libro, nosotros estamos en calidad de ser realmente ministros de la palabra del Señor, porque ya tenemos el Evangelio, lo conocemos, sabemos del personaje central, del protagonista de la inspiración bíblica, que es el Señor Jesucristo. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, en los 66 libros, la figura principal es el Señor Jesucristo, hermanos. Si lo conocemos al Señor Jesucristo, ya podemos conocemos su Evangelio, conocemos su palabra, y podemos, Señor, sumarnos, ¿no es cierto?, a ese ejército de obreros del Señor para la predicación, para la administración, para predicar el Evangelio, para salvación. Y el Señor ahí nos exhorta, ¿no? Ir y predicar, es un mandamiento. Ir y predicar el Evangelio, ¿no? Primero en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Esa es la gran comisión. Bien, hermanitos queridos. Entonces digo, retomando el comentario anterior, que tenemos que esforzarnos en el estudio de la palabra, hermano. Para este libro en especial, tenemos que leer a partir de hoy, hermano, durante 3 semanas y todos los días, para que se nos pueda grabar en nuestra mente y se pueda facilitar este estudio maravilloso que tenemos, que es el cierre ya de este estudio de ETE. ¿Qué es lo que vamos a repasar diariamente durante 3 semanas? El final del capítulo 27. El título, Jesús es sepultado.
la guardia en la tumba, que es el final del capítulo 27. Luego el capítulo 28, la resurrección, y el título de la gran comisión. Prácticamente una hoja y un tercio de hoja, hermano. Tenemos que grabarnos esto en la mente para que podamos facilitar todo el estudio de este libro, hermanos, de este libro 6. Confío, luego de la promesa que hemos hecho todos tomados de la mano, que seremos fieles a esta sugerencia, hermano. Entonces, tenemos que hacer este repaso durante 3 semanas para que se nos grabe y podamos tener más objetividad en el desarrollo del libro. Quiero comentarles que cuando ya termina esta parte final del capítulo 28, referido a la Gran Comisión, la historia no termina ahí. Más bien es el inicio de la obra del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Terminamos nosotros la lectura hasta el capítulo 28, que es donde el Señor nos demanda la Gran Comisión, pero la historia, como repito, no termina ahí, porque continúa el Señor Jesucristo vivo. Recuerden que resucitó y nos dio la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde empalma ese conocimiento respecto a la llenura del Espíritu Santo que el Señor nos ha prometido? En el libro de los Hechos. Por eso se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay mucho comentario sobre eso, sobre el título del libro. Algunos opinan que debería haberse llamado la continuación de la obra del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, o simplemente la continuación de la obra de Jesucristo. En el capítulo primero, hermanos, del libro de los Hechos encontramos ¿qué cosa? Lo que el Señor ya nos había anunciado. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, que dicho de paso, el autor es Lucas. Lucas es el único griego que figura aquí entre los discípulos del Señor. Pero lo vamos a conocer a Lucas un poco más adelante. Recuerden que Lucas es uno de los compañeros del apóstol Pablo en la predicación del Evangelio, junto con Timoteo y junto con otros acompañantes importantes ahí, cuando Pablo inicia su segundo viaje, ¿no es cierto? Su segundo viaje a las regiones de Macedonia y Acaya, que viene a ser ahora en el mapa que conocemos actualmente, que es Europa. Entonces, hermanos, es muy importante que tomemos nota de esto. El capítulo número 1 de los Hechos que escribe Lucas, que es el médico griego, como repito, que acompañó a Pablo en su segundo viaje, es el que ha sido inspirado por el Espíritu Santo para que escribiera este libro. Entonces, en el capítulo 1 tenemos la promesa del Espíritu Santo. En este mismo capítulo tenemos el tema tan importante que es la ascensión del Señor Jesucristo. Es cuando todos vieron que el Señor se iba en una nube al cielo. ¿Qué otro acontecimiento importante en el capítulo 1? La elección del sucesor de Judas. En el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, el primer discurso de Pedro y la vida de los primeros cristianos. Y así continúa, hermano. Viene más adelante ya las vivencias de la iglesia primitiva, el tema de Ananías y Zafira, el tema de el martirio de Esteban,
la persecución de Pablo, o mejor dicho, Pablo persiguiendo a los cristianos, y finalmente la conversión de Pablo, y de Pablo, a partir del conocimiento de Pablo, ya viene el primero, segundo y tercer viaje, y el cuarto viaje ya en condición de preso a Roma. Eso es la continuación y esa es la forma sistematizada en la que debemos nosotros estudiar. Por eso es que ustedes están, desde el primer nivel han pasado ya a este segundo nivel de estudios, aprendiendo la vida de Jesucristo, y deben continuar el próximo año con los estudios de viaje de Pablo. ¿No es cierto? Esa es la forma como se debe crecer en el conocimiento de la palabra. Muy bien. Entonces, hecha ya esta sugerencia de lo que deben abocarse ustedes al estudio por ahora, de la parte final del capítulo 27, como repito, con los títulos Jesús es sepultado y la guardia ante la tumba. Y el capítulo 28 con los temas la resurrección, el informe de la guardia y la gran comisión. Solamente esta lectura, hermano, debes concentrarte en el estudio de esta página y un tercio para que puedas tener la facilidad de resolver, hermano, lo que vas a encontrar aquí en este precioso libro 6, que es el cierre. Muy bien, hermanitos. ¿Qué más tenemos aquí? Lo que vamos a tocar en este libro, lo referido a la primera parte, como dije hace un momento, es el tema que está relatado en Mateo 28, 1 al 10. ¿Qué trata este tema? Cuando ya ustedes tengan su libro, van a estudiar esta parte referido a las 10 apariciones que registra la Biblia en los 4 evangelios, tanto en el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, y además en Primera de Corintios capítulo 15. Ahí también figura una aparición también que es a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Son 10 apariciones que encontramos en los 4 evangelios, más en Primera de Corintios, que suman las 10 apariciones. Estas apariciones, hermanos, tienen un sentido muy importante y es de vital importancia que nosotros las memoricemos, porque ese es el testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Tenemos por mala costumbre, hermano, yo lo he notado en muchos años, que no obstante, hermanos, alumnos que han estado en los cursos de ETE, de Pablo y en cuanto a otro curso más han podido aprovechar, pero simplemente nos quedamos y murió el Señor Jesucristo. Y en la gente que escucha, los nuevos oyentes, ya murió y ahí queda el tema. No, hermanos, tenemos que hablar de lo más importante, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí están los testimonios, las 10 apariciones. Y apariciones reales, donde los discípulos pudieron, algunos de ellos, tocarlos